Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio de martes. ¿Cómo estamos hoy? 29. Martes 29 de octubre de 2019. Bueno, como ustedes ya muchos habrán enterado, Morena, el Partido de la Esperanza, recién tuvo su proceso interno en el Estado de México este fin de semana. Y pues no fue como algunos hubieran esperado. Hay buenas informaciones, pero también malas informaciones. Un proceso lleno de contrastes, quizá reflejando muy claro lo que es Morena, ¿no? Cómo está integrado Morena, donde hay una policromía ahí de intereses y de corrientes y de pensamientos y de formas de actuar. Y bueno, la intención de este conversatorio es hablar con uno de los personajes de Morena, uno de los fundadores de Morena, uno de los dirigentes de Morena, serio, que sabe, con una trayectoria muy clara, que además es un viejo conocido de este conversatorio. Es el tercero que va a ser con nosotros, el tercer conversatorio. Sí. Y bueno, está Daniel Serrano. Bienvenido, Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Y ojalá, como siempre, nos orientes bien y nos des tu opinión sobre un proceso que es muy serio, es muy delicado, porque sí, justamente es el proceso formativo de Morena Partido. Uh-huh. Y pues son sus primeros grandes pasos como partido, justamente, ¿no? En esta especie como de crisálida en la que se convirtió de pasar de oruga a mariposa, pero pues parece que le salieron alas más como de ratón viejo, que como de mariposa, Bueno, como saben, este conversatorio, como todos los conversatorios, son en vivo. Estamos transmitiendo desde Toluca, en las oficinas de ADE, vía streaming en la web, que ahora sí ya por fin resolvimos el problema de que nos estaban atacando, y bueno, ya estamos más o menos estables, ¿no? Ya no tenemos problemas de que se nos estén tirando la página, así que pueden seguirnos vía streaming, o como siempre, simultáneamente a través de las redes sociales, en todas las cuentas que nuestro productor Víctor nos va a poner por ahí. Ahí están las cuentas de las redes sociales a las que estamos transmitiendo y por las cuales pueden ustedes participar, que esa es la intención. Como siempre, que ustedes que dialoguen, que conversen con el invitado, y para que yo me mantenga más tiempo callado, porque si me sueltan me voy como media, Bueno, este es el WhatsApp, para que si quieren enviar su comentario vía WhatsApp, ese es el WhatsApp, y también ya les había puesto el productor el conmutador, ¿no? Donde pueden hacer su llamado y dejar su mensaje. Bueno, Daniel, tú eres un verdadero conocedor. Si alguien conoce los intríngulis, las entrañas de Morena, en todo el país, pero especialmente en el Estado de México, eres tú. Sí. Eres uno de sus fundadores. Sabes de qué está hecho Morena, y platícanos tu diagnóstico de este fin de semana. Bueno, fue un proceso complicado, venía ya de serlo. Este fin de semana se dio las asambleas de la 5ª circunscripción, donde está el Estado de México, uh-huh, pero ya traíamos también una inercia de las otras 4, donde habíamos tenido también algunas dificultades, en algunos casos organizativas, que se pueden entender en el marco del proceso de institucionalización de un partido y de un movimiento tan grande como es Morena, y en algunas que no son atribuibles al partido, que son provocaciones de fuera, también hay que decirlo. También, así como tenemos áreas de oportunidad en la organización, tenemos amenazas reales de la derecha de intentar desestabilizar el vehículo de transformación que es Morena, porque finalmente Morena es eso. Lo que representa es el vehículo mediante el cual llegamos a la presidencia de la República, y el mismo vehículo con el que podríamos trascender el sexenio de Andrés Manuel para repetir la presidencia de la República, y hay un gran interés de descarrilarlo, ¿no? Entonces, el diagnóstico pues es ese, ¿no? Un fin de semana que así lo publicaba yo también en mis redes, de claroscuros. Cuesta un poco de trabajo construir el diagnóstico completo. Yo estuve en una asamblea donde no tuvimos un solo conato de violencia, por ejemplo. No uno solo. Uh-huh. Desde el momento del registro, una logística muy bien armada. Yo llegué pasadas las 8 de la mañana. Alguien me abordó de inmediato,
¿trae usted su código QR o no impreso? Sí, sí lo traigo, pásele de este lado. Me puede percatar que dividían o había una fila preferencial para adultos mayores, de tal manera que cuando llegabas a la mesa de registro, pues ya tenían que estar ahí los que tenían que estar. Ingresé a la asamblea, el presidente, que por cierto no era el Estado de México, porque eso fue lo que se acordó en la Dirección Nacional, que no fueran del Estado de México, inició puntualmente a las 11 de la mañana, con el orden del día, se dio la votación, se inició el proceso de cómputo, los resultados, la toma de protesta de los consejeros y las consejeras y concluimos. Claro, al mismo tiempo estaba yo monitoreando el resto de las asambleas del Estado y de los demás 41. estados. 41. En el Estado de México. En el Estado de México, y también estaba monitoreando Hidalgo, Colima y Michoacán, que hay compañeros y compañeras a los que les tengo mucho aprecio que estaban allá también, y pues me fui enterando de qué estaba sucediendo en algunos otros lados, ¿no? Pero las acusaciones que ustedes mismos se lanzan entre compañeros son severas. De verdad que es el discurso de hace 20 años, ¿no? Porque entre las acusaciones, que además las lanzan liderazgos, son liderazgos del propio Morena, quienes acusan a sus propios compañeros de tramposos, de fraudulentos, de corruptos, de manipuladores. Es terrible el discurso. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que el proceso de Morena es un proceso de interés público. O sea, lo que le pasa a Morena no solo le interesa a los militantes de Morena, aunque ellos participen en las asambleas. Es un proceso que está viendo todo el país. Y en ese sentido, aunque creo que se debe ser cuidadoso con el uso del lenguaje, es una cosa que yo siempre he defendido, ser muy cuidadosos con el uso del lenguaje, me parece que la unidad de un partido político no puede ser producto de la impunidad en un partido político. O sea, es decir, si hay una conducta que se deba señalar, que se deba denunciar, pues se debe hacer. También hay vías para hacerlo. Claro. Yo también lo he dicho, bueno, si alguien está inconforme, los propios presidentes, por ejemplo, de las asambleas, venían dotados de papelería para presentar incidentes. O sea, si tuviste un incidente en la entrada, bueno, pues puedes pedir un formato y presentar tu incidente. Y que había vías, digamos. Claro, existe la vía. En todas las asambleas había un representante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que va a dar validez o no de esas asambleas. Hubo una narrativa de cada una de esas asambleas. Y ahora todo el mundo tendrá que presentar, si así lo cree conveniente, impugnaciones, quejas en particular o lo que resulte. También creo que es muy poco maduro decir fueron los de allá. O sea, fue la Dirección Nacional. En el proceso participamos todos. No conozco una sola colectividad del partido que no haya estado presente en alguna etapa de la organización de las asambleas. Entonces, si todos participamos, pues todos somos responsables y nos tenemos que hacer cargo de lo que haya ocurrido en las asambleas. Y entonces yo creo que no es que haya un discurso de 20 años atrás, sino que nos tenemos que ir acostumbrando a que lo que pasa en los partidos políticos es del interés de todos y se tiene que decir, ¿no? Sí, la cuestión, Daniel, es, no lo digo por ti, porque te conozco y sé de tu talante, sé quién eres, sé cuál es tu trayectoria, pero realmente es para quebrar el ánimo, sobre todo aquellos que han tomado el discurso de la cuarta transformación, del cambio verdadero. Escuchar estas acusaciones que son severas, de verdad, y cómo están procesando al interior de un nuevo partido. Tienen las mismas enfermedades que los otros partidos. Lo que Morena se instaló para criticar y ofrecer como diferencia, pues se repite casi como calca. Pero, a ver, también, déjame tratar de llevarte a otro punto para mirar el fenómeno. El PRI. Donde sucede todo esto, pero se guarda, se calla, y quieren generar la apariencia de un discurso homogéneo, la famosa institucionalidad del PRI, Sí. ¿no? Donde siempre salen unidos, todo el mundo... La ropa sucia se lava en casa, ¿no? Todo el mundo utilizó navajas, bazucas, lo que sea, pero al momento de salir a dar una conferencia de prensa, todos juntos como hermanos y de la mano. Bueno, ese es un modelo.
¿Está bien o mal? No lo sé. Morena también está transitando hacia cómo se va a gobernar a sí mismo. ¿Por qué digo esto? Y creo que eso es parte de lo que le toca a la siguiente dirigencia del partido. Hoy tenemos en distritos electorales padrones de 8,000, de 10,000, ¿no? Comalcalco de 80,000 afiliados al partido. Y nuestro marco estatutario dice que tenemos que tomar nuestras definiciones a través de asambleas con voto directo de la militancia, del 50+1 de los militantes o de los miembros de los comités de protagonistas. Y hay quien dice ese modelo está agotado porque como todavía no llegamos a nuestro techo de afiliación, es posible que esos padrones que hoy son de 8,000, 12,000, 15,000 sean de 20,000, de 25,000, y si seguimos en esa ruta de las asambleas no va a haber espacio físico incluso que nos alcance para celebrar una asamblea dentro de un distrito. Bueno, pero eso tendrá que resolverlo la siguiente dirigencia. Esta etapa del partido se tenía que cerrar en apego a nuestro marco estatutario. Y nadie se puede espantar por eso. ¿Tendrá que venir una etapa distinta de Morena? Sí. ¿Qué etapa va a ser esa? Pues le va a tocar a las siguientes dirigencias, tanto a las estatales como a la nacional. ¿Debe haber reforma al estatuto? Yo creo que sí. Pero necesitamos primero definir quiénes son las dirigencias que van a ir a la reforma de ese estatuto. Entonces, yo creo que estamos en ese proceso. Bueno, también lo que se ve parecería que es una disputa encarnada por el poder. Bueno, todas las disputas por el poder son encarnadas. No hay una sola. Algunas más civilizadas. Pues sí, limpias. O aparentemente, o ¿no? sin tanto déficit de ético. Sí, sin duda. ¿No? Pero la pelea por el poder es así, ¿no? O sea, no es lo mismo la disputa en el poder en un partido de reciente creación que tenía en su horizonte conseguir 1 o 2 alcaldías, 1 o 2 diputaciones, que en el partido que gobierna la República. Claro que la disputa es distinta, como el partido es distinto. Abre más apetitos. Claro, sin duda. ¿Y se justifica? No, yo no creo que sea. Yo no creo que ninguna de las actitudes que vimos está justificada. Eso es otra cosa, ¿eh? O sea, hay una parte que a mí me gusta y que quería contigo, que también respeto tu opinión, establecer. Una cosa es lo que sucedió, que no hay que exagerarlo, ¿no? Y otra cosa es justificar lo que sucedió, que tampoco hay que justificar. Hay que explicarlo, por lo menos. Hay que explicarlo, o sea, no es lo mismo lo sucedido en el distrito 2 de Tultepec, ¿no? Donde hubo un conato de violencia mínimo y creo que los organizadores y quienes presidían se asustaron un poco y decidieron abandonar el ejercicio, que lo sucedió en el distrito 13 de Catepec con una abierta provocación y al final con el ingreso de un comando armado, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Y se tiene que diferenciar. Sí, hay niveles. No es lo mismo el operador tradicional de un municipio o el liderazgo de un municipio intentando hacerse de simpatías, ¿sí? Que Texcoco con funcionarios públicos en las mesas de registro, que circulando gafetes de asambleas anteriores, utilizando boletas falsas. Eso es otra cosa. Cada una de esas acciones se tiene que explicar. Esto va a salir adelante si tenemos voluntad política, si hay madurez de los distintos liderazgos para sacar adelante el partido. No va a salir adelante descalificando, diciendo estos hicieron o los otros hicieron. Se tiene que poner voluntad política, y la voluntad política es concreta, se traduce en acciones concretas. Pero ¿cómo va a hablar de voluntad política, Daniel, cuando tu propia dirigente o la propia dirigente actual, nacional, Jane Cole, pues de entrada descalifica el proceso, ¿no? Pero participó en su asamblea. Sí, pero descalifica el proceso, pero y lo sigue haciendo, ¿eh? Sí. Escuché hace rato y sigue. Pero participó, pero también hubo una declaración muy interesante cuando la cuestionaron sobre el tema de su participación en la asamblea. Dice, bueno, el tema está en tribunales, pero imagínate que el tribunal no nos da la razón y en una de esas sí sigue adelante el proceso y yo no puedo participar. Ella está tomando una posición respecto al proceso que me parece que es indebida, sí, pero la posición de ella no descalifica el proceso. En varias ocasiones ha salido a declarar ella y ha hecho pasar por suya, ¿no? O sea, porque es su declaración, una declaración colectiva, y no lo es. Y eso es importante exponerlo en medios. Por eso, la vez pasada hablábamos como de una pedagogía en Morena.
Así es. Morena tiene formas de decisión que son colectivas. Es decir, en el caso del Comité Nacional, los resolutivos se expresan por la colectividad del Comité Nacional. El presidente o la presidenta no son plenipotenciarios, no es así. Ella puede salir y decir mi opinión sobre el proceso es esa, pero no es la opinión que tiene el de derechos humanos o no es la opinión que tiene el de fomento cooperativo. O sea, hay más secretarios. Se tienen que sentar, tomar una decisión de manera colegiada y la decisión colegiada es la decisión que cuenta, no la opinión personal de un personaje por preponderante que es en el partido. Te conozco bien, Daniel, y no te escucho nada autocrítico. No, sí, claro que hay autocrítica. ¿No lo escucho? No, bueno, yo lo he señalado. Las actitudes que tuvieron algunos compañeros, compañeras, militantes. Pues si cancelan 15 asambleas de 41. Pero me parece que además se tenían que cancelar. Pero es grave. Sí, claro. Y algunas no canceladas. A ver, había diputados federales no afiliados al partido en asambleas. Había diputados locales sancionados al partido. Por cierto, tuviste una aquí de invitada. Sí. ¿No? Que se siente muy orgullosa de no haber recurrido al tribunal y que por lo tanto su sanción estaba firme, fue y se metió en una asamblea. Ese tipo de actitudes, Mario, o sea, lo digo con mucho respeto, Sí, claro. no se las puedes atribuir al partido. Pues es una actitud concreta de un actor que vulnera a su propio partido, pero no se lo puedes achacar al partido. O sea, ¿qué creo que vale de autocrítica Hay responsables, claro. ¿Qué vale de autocrítica al partido desde mi punto de vista? Sí faltó organización. Yo hablé con el secretario nacional de organización, con Leonel Godoy. ¿Quién organizó el proceso aquí? En el Estado de México. En el Estado de México, la responsabilidad es de Leonel Godoy, ¿no? Junto con la secretaria general. Y también ahí quiero hacer una aclaración, ¿no? Y perdón, sé que a algunos compañeros de la dirigencia nacional no les va a gustar que dé esta opinión, pero de manera indebida la secretaria general asumió funciones de presidenta. ¿Por qué digo de manera indebida? Porque el acuerdo tomado por Morena es que quienes asumieran funciones de presidentes o presidentas tendrían que ser delegados por el Comité Nacional. La compañera nunca fue delegada. ¿A quién te refieres cuando dices la compañera? A Luzma. Luz María Hernández, creo que es. ¿No? O sea, ella se presentó todo el tiempo como presidenta y no lo es. Bueno, la dieron por válida, ¿no? Procesaron con ella sedes, el propio Leonel. Yo me comuniqué personalmente con Leonel. Yo puedo decir que conozco el Estado, lo conozco bien. No, recorriste. Muchas veces, ¿no? Y advertí que había sedes que no cumplían con las necesidades para la celebración de una asamblea. Ese es el primer elemento que tienes. Si rentas un espacio al que le caben 400 personas y vas a tener una asamblea de 1200... No, es obvio que hubo errores graves de organización. ¿No? O sea, y eso que se pudieron corregir algunos. Yo, a diferencia de lo que otros compañeros están planteando, de responsabilizar absolutamente a la dirección nacional, yo reconozco la voluntad que tuvo Leonel Godoy de unos días antes de las asambleas corregir sedes. Se corrigieron más de 18 sedes. O sea, este asunto pudo ser mayor. La bronca de organización, la problemática pudo ser mayor, pero creo que hubo sensibilidad del responsable del proceso de escuchar otras opiniones y de corregir finalmente esas sedes. Entonces, yo creo ahí que algunos compañeros, como es el caso de esta compañera, vieron la oportunidad o creyeron tener la oportunidad de secuestrar un proceso que, dada la naturaleza y el activismo que tiene la militancia morena, prácticamente era imposible de secuestrar. O sea, decir yo coordino la asamblea, pues no te convierte en nada. O sea, ser el organizador, pues, da igual. La gente va a llegar y puede o no votar por ti. Por ser el organizador, pues eso no tiene ninguna trascendencia. Y creo que ellos intentaron ver un área de oportunidad de sacar ventaja de eso y terminamos teniendo este tipo de resultados. ¿A qué atribuyes todos estos errores? ¿Son incompetencia? En algunos casos sí. ¿Premeditados? En algunos casos sí, y en algunos casos es una combinación. O sea, también para nadie es un secreto, menos para ustedes como medios de comunicación, que esta compañera es, en el Estado de México, una de las mayores simpatizantes de la secretaria general en funciones de presidenta. Y si la secretaria general en funciones de presidenta nacional
se ha dedicado a descarrilar el proceso. Sí, pero es a Jacob, para que está muy claro. Sí, a Jacob, ¿no? Y esta compañera Luz María es su principal su brazo derecho. Simpatizante en el Estado de México. Pues parece que la narrativa va teniendo sentido. ¿Pero ustedes no lo previeron? Pues es que es muy difícil preverlo cuando intentan secuestrar un proceso. Por eso yo tuve que, de manera personal, comunicarme con el secretario nacional. Y escuchó el llamado, o sea, además hay que decirlo. Por eso también tampoco me parece maduro, de parte de otros actores del partido, decir, culpa de la Dirección Nacional. No, también ellos participaron. O sea, hay más gente que también participó y todos nos tenemos que hacer cargo. Nos tenemos que hacer cargo de lo que ocurrió, nos tenemos que hacer cargo de que salgan adelante estas 15 nuevas asambleas y de que el proceso transite. O sea, aquí no es de hago berrinche, ya no me gustó, veo a quién le echo la culpa y me retiro. Eso no puede ser, no es maduro en un dirigente. La compañera América estuvo pendiente del proceso. El compañero Rogelio Valdespino estuvo también pendiente del proceso. Todos estuvimos pendientes del proceso. Y tenemos que ayudar entre todos a que estas conductas no queden impunes, se sancionen y que haya mejor organización y mejores condiciones para el desarrollo de estas 15 asambleas. Bueno, se eligen, ya quedaron 26 asambleas que sí pasaron, correcto. ¿no? Estamos hablando que tendrían que ser 260 delegados. Así es. ¿Esos ya quedan firmes? Pues, ¿O hay impugnados? Pues todavía seguramente habrá una ruta impugnativa, que yo no la deseo, ¿no? Porque ya creo que suficiente carga. Pues este proceso nació impugnado desde su propia convocatoria. Fue un problema. Deslegitimarlo desde el principio. Sí, o sea, fue un problema sacar la convocatoria y ya que la sacamos, luego la fueron a impugnar. ¿No se sienten moralmente derrotados? No, jamás. ¿No forman parte? Al contrario, yo creo que moralmente estamos fortalecidos y se empieza a identificar con mucha claridad quiénes son los aliados de Morena al interior y al exterior y quiénes son los adversarios. Con lo que hacen, se los ha dicho. El presidente está de licencia en Morena, ¿no? Y ha hecho recomendaciones y las recomendaciones creo que han sido, creo que se ha tomado mucha ventaja de eso o se ha intentado tomar ventaja de las declaraciones del presidente. Cuando un liderazgo no tiene peso en su comunidad, en su colonia, en su distrito, en su municipio, en su estado, recurren a la frase facilona de así dijo Andrés Manuel, ¿no? O sea, ya entonces si habla mal, si no habla peor. No, el presidente tiene su opinión y está de licencia en Morena. Y los demás... Es el líder moral. Sí, claro, pero eso no lo ha negado nadie. Es el gran valor de Morena, ¿no? Yo incluso he dicho que el obradorismo al interior del partido es más fuerte que el morenismo. Pero eso no legitima, eso no vuelve válido que algún compañero o compañera pretenda, esa es otra cosa. Pretenda secuestrar la declaración del presidente. Hay bribones, eso para llevar agua a su molino. Y él mismo se desmarcó, porque después de toda esta controversia del asunto de la famosa encuesta, lo dijo en una declaración, esos que les gusta escuchar mucho al presidente, que hasta ya hicieron lema de yo sí escucho al presidente, a lo mejor no escucharon esa mañanera del presidente, donde dijo: yo me atreví a sugerir una encuesta, pero qué bueno que no me hicieron caso. Pues además los estatutos no lo permitían, ¿no? ¿Qué está diciendo? Yo opiné, pero esa es mi opinión. O sea, se tiene que resolver en el órgano colegiado donde se tiene que resolver. ¿Pero por qué en la izquierda siempre, Daniel, cuesta tanto trabajo procesar la democracia? Son las luchas muy sordas, muy cuerpo a cuerpo, muy frontales en la izquierda, históricamente, en la izquierda mexicana. Pero también en la izquierda mexicana nunca había llegado a tal posibilidad de ejercicio del poder público. Sí, nunca habían estado en este escenario con tanto poder. Yo veo en ese sentido veo un escenario inédito. ¿Pero lo justifica? No. ¿No deberían estar ustedes moralmente construidos de otra manera? Estamos. ¿Y por qué no lo demuestran? Estamos, es que ahí es un poco ambiguo el comentario. Ustedes, yo sí. No. O sea, perdón. No, me refiero a Morena. Bueno, es que en Morena es muy diverso, tú mismo lo decías al inicio. Hay muchos Morenas. Sí, claro, hay un Morena que moralmente creo que sale fortalecido de este proceso, y hay un Morena que termina por mostrar el cobre que siempre ha tenido, ¿no? En el proceso electoral. Las hicieron en el PRD, las hacen en sus antecedentes. En el proceso electoral del 18 le dieron ahí una pasadita de chapa de oro, pero ya salió el cobre.
O sea, esos que se envolvían en la bandera en el 18 y que decían que estaban con Andrés por convicciones, bueno, pues son los mismos que organizaron desastres. ¿Pero quiénes son? Porque siento que en el discurso o en esta acusación es medio fuenteovejuna, ¿no? O sea, No. ¿Quiénes fueron? ¿Dónde están? Ahí creo que se tendría que hacer un deslinde, de manera justa lo digo, asamblea por asamblea. O sea, ¿qué te puedo decir de las asambleas de Ecatepec? Hubo una abierta intromisión del gobierno municipal. Fernando Vilches. Absoluta intromisión. Funcionarios del gobierno municipal. En Texcoco, abierta intromisión El GAP. del gobierno municipal. El GAP. Sí, parte, ¿no? Porque yo te puedo decir que el GAP también estuvo en la asamblea donde... No, pues aquí en Metepec, ¿no? Donde yo participé, por ejemplo. Ah. ¿No? No más que ahí, pues Bueno, es que ahí no son mayoría. el esfuerzo no les dio, para decirlo, ¿no? De manera elegante. Pero en algunos otros casos, por ejemplo, Nesa, la funcionaria del gobierno federal. La de programas sociales. Sí, Guadalupe Roldán. Directo. Sí, ella encabezó. Y se vino advirtiendo además, ¿eh? O sea, también, en honor a la verdad, muchos de mis compañeros... Oye, Daniel, pero esos son delitos electorales. Pues sí. Se tendrán que hacer Son las delitos denuncias. Claro, son delitos electorales. Se tendrán que hacer... O sea, no es como un anecdotario. Así El como de licenciado López Obrador envió un memorándum donde les prohibió a los equipos de la Secretaría de Bienestar Sí. participar en la elección. Nosotros somos la fuerza política que llevamos el delito de corrupción a un delito grave. Y los delitos electorales también. Bueno, se tiene que seguir una ruta jurisdiccional. Por eso yo decía, la unidad de un partido no puede estar basada o no puede ser amalgamada con la impunidad dentro del partido. Se tiene que deslindar. Y hacer una diferenciación que me parece justa y correcta, ¿no? Sí. No a las generalidades, porque no todos son iguales. Así es. Sí, en Morena hay diferentes formas de proceder, pero desafortunadamente... Bueno, también les haría falta una purificación, ¿no? Yo creo que están pagando el precio de haber abierto las puertas en un ánimo pragmático de las elecciones anteriores y de, pues, vénganse todos, que todos suman. Y pudo ser peor. Por eso, cuando yo hablaba en este espacio y en otros sobre que era una buena decisión de la Dirección Nacional ir al proceso con el padrón 2017, noviembre de 2017, era una buena decisión, si no hubiera sido peor, porque entonces hubieras tenido administraciones municipales que llegaron de manera posterior al 17, todavía con un mayor intento de entrometerse. Pues el caso de Metepec es aberrante. Terrible. Pues ni modo que la presidenta municipal ahora nos diga que andaba ahí su director jurídico, porque sí, pues intentaron reventar la asamblea. En este momento, yo no sé, no soy tan cercano al Valle de Toluca, yo soy del Valle de México. Pero te queremos bien aquí en el Valle de Toluca. Muchas gracias. Pero no he registrado la noticia, pero el director jurídico no podría ser director jurídico en este momento. O sea, si hubiera un poco de dignidad y de congruencia, la primera noticia que tendríamos que tener de la presidenta municipal el día lunes es salir a mostrarnos el despido de este personaje. O sea, tendría que despedir ella misma. No pidas tanto. No, tendría que hacerlo. O sea, digo, ella no estuvo, entiendo yo, de manera física. Pero su director sí. No, 3 subdirectores y director. Tienen que irse de las administraciones. O sea, a ver, un diputado que se te mete sin ser militante de Morena, aprovechándose de la investidura de ser diputado, se tendría que ir de la bancada. Un diputado que se pasa por el arco del triunfo una resolución de su órgano jurisdiccional que él mismo aceptó, se tendría que ir de la bancada. O sea, sí tiene que haber un proceso. ¿Pero quién nos va a denunciar? Pues la militancia interesada, ¿no? O sea, a mí me han preguntado, oye, varios medios me buscaron, ¿y tú vas a interponer? Híjole, yo participé en la asamblea del Distrito 7. Mi interés jurídico está ahí. Está en el Distrito 7. Yo apelo a que todos estos procesos de concientización lleven a que los compañeros de los distintos distritos ya se sacudan, ¿no?, esas telarañas y digan, bueno, pues si hay que denunciar a alguien, que se denuncie. Que no implica necesariamente descarrilar el proceso de Morena, porque vas a deshacer la denuncia en términos personales. Más bien sería depurar. Claro, ¿no? Claro. Un ejercicio para Así depuración. También se tiene que ver esa oportunidad.
O sea, toda esta gente que tiene este tipo de prácticas, que ya las tenía, porque también, en honor a la verdad, los que ya eran unos gandallas en el PRD, pues llegaron aquí y se comportan como gandallas, ¿no? Los que ya eran unos autoritarios en el PRD, o en el PRI, o en el PAN, ¿no? Pues aquí se comportan como unos autoritarios. Yo creo que seguramente habrá, tampoco quiero generalizar, habrá compañeros y compañeras que una vez que llegaron a Morena, renuncian a su narrativa tradicional, se redimen y empiezan a tener una actitud distinta, porque además es entender la dinámica social, no solo la dinámica partidaria. Eso, acabas de llegar al punto exacto. La dinámica social poco a poco los va a ir purgando si no entienden que están inscritos en una narrativa distinta y que el país está cambiando y que la gente ya no ve con buenos ojos esas conductas. Bueno, vamos a hacer una pausa, Daniel. La verdad es que que nos des más detalles, porque tú tienes la información. 15 asambleas. ¿Tienes 15. Los distritos donde se...? Sí. ¿Cuáles son? Distrito 1 ¿Qué es Jilotepec. Jilotepec. Distrito 2 ¿Qué es? de Tultepec. Distrito 5 de Teotihuacán. Distrito 6 de Coacalco. Distrito 7, 8, 9... Distrito 13, Distrito 17, Distrito Nesa y Catepec, 20, ¿no? Distrito 21, ¿no? Nesa también, 21 de Amecameca, Distrito 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 de Zumpango, 29 de Nesa, 31 de Nesa, 32, 35 de Tenancingo, 35, 36, 37 y 39 de los Reyes La Paz. 15. Qué terrible, ¿no? Yo creo que sí es lamentable. No, pues si no estamos felices, o sea, lo digo con toda franqueza. Sí, claro que lo lamentamos, pero eso no desacredita a todo el proceso. No, al resto, a lo que lo hicieron bien, no, por supuesto que no, pero en términos generales como institución, y sobre todo una institución en formación, pues no son las mejores noticias, ¿no? No son las mejores noticias, pero no desacredita el proceso. Parte del proceso, sí, Daniel. Esas, y tendremos que ir a la reposición, porque también hay quien ha planteado que el proceso está en riesgo porque estas no es cierto. Es que ese es el tema, no se conoce al partido. Pues mira, es que hay cosas tan desalentadoras, te puedo hacer el comentario, creo que lo leíste, uno de tus senadores, uno de los senadores de Morena, pues refiriéndose tristemente al proceso interno, ¿no? Él mismo se victimizaba en un tuit. Un senador, estamos hablando de un senador. No estamos hablando de un regidor, no estamos hablando de un militante de una posición más modesta. Estás hablando de uno de los senadores. Y el propio senador se refería en términos pues bastante agresivos al proceso y bastante deplorables al proceso, ¿no? Que decías, unos tramposos, unos mañosos, me rasuraron del padrón, no me dejaron votar, son unos gandallas. Un senador, ¿qué opinas de eso? Hay que leer los comentarios completos de ese tweet. Sí lo vi. Yo vi la publicación en Facebook. No, yo lo vi en Twitter. Me llamó la atención. De entrada, también vi que alguien le atribuía que él se había afiliado desde el 2016. Eso no es cierto. El compañero senador llegó aquí en el 2017 en plena campaña de Delfina. Eso es un hecho público. De entrada ahí ya empieza la intención de distorsionar la realidad. Después, cuando tú ingresabas a la página para ingresar tu QR, para obtener tu QR, la página de manera muy clara establecía que tendrías que hacerlo todo con letras mayúsculas. Se buscó con letras minúsculas. Y entonces le arrojó el resultado de que no existía. Por eso digo, hay que leer los comentarios, porque después un joven, ¿no?, en sus propios comentarios le dice que sí lo encontró registrado, y también le manda una captura de pantalla como la que él subió, donde sí está registrado. Ahora, eso ya es otro elemento. Pero ahora otra cosa, insisto, senador y todo, y represente lo que sea, ¿no? No leen la convocatoria. La convocatoria planteaba que el código QR era un mecanismo para agilizar el ingreso a las asambleas. Para agilizar, no de exclusividad. ¿Qué quiere decir esto? A mí no me dio tiempo de tramitar mi QR, pensemos. Yo podía llegar a la asamblea, sabedor de que estaba en ese padrón, con mi INE, y pedir que me buscaran en el padrón.
¿en qué momento la convocatoria decía que si no tramitabas o si no obtenías el código QR, no entrabas a la asamblea? Entonces, esas son más bien intenciones de distorsionar y de desacreditar el proceso. Totalmente, parecía obvio que... O sea, pero ¿por qué desacreditar un proceso cuando él mismo, semanas antes, decía que iban a arrasar? primero porque en realidad no querían el proceso. O sea, yo escuché en varias ocasiones la posición del senador y su posición era cercana al tema de la encuesta, ¿no? Que por cierto, el que querían que fuera encuestado se presentó a su asamblea con un QR, pero de otro distrito. Ese es el tema. No se entienden las dinámicas del partido, no se entienden los procedimientos del partido. Y el que está mal es el partido. No el sujeto, el partido. Entonces, recapitulando, ¿tú sí crees que hubo intenciones claras, fehacientes, documentadas de que se trató de desacreditar el proceso? Se sigue intentando desacreditar. Hoy tenemos una declaración de un compañero diputado también, diciendo que todo es responsabilidad de la Dirección Nacional y que el rasuramiento del padrón. Y, pues el mismo diputado que lo dijo, el compañero coordinador de la bancada, su hijo participó en la asamblea. Y está muy cuestionado porque le ganaron en la fórmula y a la hora del conteo hicieron otros datos. Eso va a estar impugnado. El hijo del diputado. ¿De cuál diputado? El diputado coordinador de Maurilio. De Maurilio. Sí. O sea, participan en las asambleas. Fue muy duro en sus juicios, ¿eh? Sí, pero también participan en las asambleas, proponen al hijo, hacen una cosa ahí rara que tendrá que revisar la Comisión de Honestidad y Justicia, y a los 2 días salen a desacreditar el proceso del que apenas participaron. Bueno, pues la narrativa, el hecho, define lo que está pasando. Bueno, y de las 26 que sí fueron efectivas, ¿cómo le fue al gato? ¿Tienes una idea? No, pues entiendo que le fue, pues, hay más o menos. Creo que hay más o menos. Pues nada sobresaliente. O sea, esta narrativa que se había construido... De que iban a arrasar. De una maquinaria de que, hegemónica, todopoderosa. La gente que seguía el movimiento de renovación que tú estabas organizando, que encabezabas o que hablabas, pues decían que los iban a hacer tal, como que no representaban prácticamente nada. Bueno, el resultado en síntesis es que no resultó la narrativa. Ya no los arrasaron. De ninguna manera. Bueno, voy a hacer la pregunta de manera inversa, Daniel. No quería plantearlo así, pero no me dejas otro argumento. ¿Cómo les fue a ustedes? Bien. ¿Qué es bien? ¿Cuántos distritos? No hay contabilidad de distritos, pero estamos presentes en todos los distritos. ¿Sí? Salvo el caso de Texcoco, porque ahí sí... ¿Tienen delegados? Yo vi muchas críticas en el caso de Texcoco. No, en el caso de Texcoco era imposible tener delegados. O sea, ahí, otra vez, vamos a los hechos. Desde un día antes secuestraron a los compañeros de logística. Llegaron los compañeros de logística a poner pues todo lo que se requiere. Llegó personal del ayuntamiento, ahí están los videos. Sí, los he visto. No va a ser así, va a ser asá. Los compañeros no aceptan las recomendaciones amables del personal del ayuntamiento y como no aceptan, pues agarran las cadenas y les cierran y les ponen candado. Pues desde ahí, una noche antes, pues empieza a generar todo un... ¿Ya hay denuncia? ¿Eso? No lo sé. ¿Tú no...? No lo sé. Bueno, de los 260 que fueron... Estamos electos, en tercios. ¿A qué te refieres en tercios? Porque pues, si nada más estaba ahí polarizado el asunto entre... Nosotros pasamos de los 90, el equipo o el equipo o la colectividad con la que se coordina el doctor, no llegan a los 100. Y los otros 60 rondan entre distintas fuerzas. ¿No? Algunos son, también hay que decirlo, algunos son consejeros y consejeras que no tienen coordinación con nadie, son liderazgos muy locales. Algunos más tienen algún tipo de coordinación con un esfuerzo que intentó realizar el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, y algunos más con un equipo más vinculado al senador Alejandro Peña, a Rogelio Valdespino, ellos, que tienen otros poquitos también. Había 2 fuerzas polarizantes, ¿no? O 2 movimientos polarizantes. Sí. Que eran el que tú encabezas, que es este movimiento de renovación, ¿no? Que ha venido con los fundadores. Y estaba lo que se conoce, lo que todos conocemos, como GAP, que eran las 2 puntas
que se veía, ¿no? Y el GAP decía, pues no, nos vamos a patear, les vamos a patear el trasero, así. Eso, ¿no? eso se decía. Bueno, entonces quedaron casi empatados, ustedes. 90-100 más o menos, dices. Yo le decía a pues, alguien de este medio, que me abordó un día que vine a grabar, Sí, que se expresó una pluralidad que se negaba. ¿No? O sea, se decía, no, Morena en el Estado de México no es plural, o sea... No, es una fuerza homogénea. Hay una fuerza homogénea, es monolítico. Sí. Solo hay una visión de la organización, solo hay una visión del significado de Morena. Y el proceso dice otra cosa. O sea, el proceso tienes 2 compañeros consejeros en Atizapán de Zaragoza que no se coordinan con nadie. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que son un liderazgo muy fuerte en sus comunidades, ¿no? En sus colonias, y que tuvieron la suficiencia en términos de su liderazgo para llegar y plantarse frente a un lugar donde tiene una administración municipal y donde hay liderazgos de otros equipos políticos y resultar electos consejeros. Ese tipo de realidad del partido, en el discurso predominante en términos mediáticos o en términos cupulares, se negaba. Había una resistencia a reconocer que Morena en el Estado de México y en el país no es monolítico y no está representado necesariamente por los encargos de elección popular, porque los encargos de elección popular se obtuvieron no necesariamente por el respaldo territorial para llegar a ellos. Muchos fueron resultados de procesos mucho más cupulares. Así es. Que al momento de tratar de aterrizarlos, ¿no? De llevarlos al territorio, pues no tienen la misma consonancia, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Siempre que me están marcando la primera pausa. Después por ahí tenemos algunos extractos, ¿no? De la conferencia que dieron los diputados federales, ¿no? Algunos diputados federales, en especial el diputado de Niestra, no recuerdo cómo se llama, que lanzó ahí unas acusaciones bastante severas porque acusa al alcalde de ex PRD y hoy que está en Libra, Juan Hugo de la Rosa, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos con Daniel Serrano, que como siempre la conversación se pone muy sabrosa, porque uno no tiene pelos en la lengua y eso está bien. Vamos a darle. Buenas tardes, soy Marco Antonio González Reyes, diputado federal del municipio de Catepec de Morelos. Justamente cuando nosotros llegamos a Morena, digamos que muy afín y convicción de formar un partido formado por ciudadanos que buscan la transformación del país de manera incluyente, pacífica y democrática. Y esto no lo vivimos hoy en las asambleas de las que fuimos testigos. Por ello, condenamos enérgicamente los hechos de disturbio y las agresiones de las que fuimos testigos. Desórdenes durante las pasadas asambleas de Morena, de Catepec y en todo el Estado de México. Quienes actúan de esta manera han olvidado uno de los principios básicos del partido, que es respetar la libertad de elección. No estamos de acuerdo para nada en la compra y el acarreo del voto, sobre todo de estos arribistas y oportunistas ambiciosos que por buscar un cargo y perpetuarse en el poder no miden las consecuencias que están ocasionando a la militancia de Morena a un partido tan noble como es el nuestro. Debemos respetar las elecciones, la expresión, la asociación y manifestación de las y los mexicanos. Estamos en un proyecto de transformación, al cual hoy el más importante en la historia del país. Esta corta transformación la puede estar manchada por procesos de este tipo. Exhortamos a los dirigentes del partido para que velen por el cumplimiento de los estatutos y principios, que vigilen los procesos internos y que no se vean afectados por disturbios que pongan en peligro la militancia o por intereses personales o la ambición de poseer el poder. Morena debe llevar a cabo sus asambleas distritales de manera pacífica y la elección de sus consejeros debe ser de manera libre, justa, solidaria y fraterna. Y bueno, pues nos queda claro que hay intereses muy ajenos al partido, hay grupos ajenos a Morena que efectivamente están haciendo su trabajo y expresan la paz. Creo que llegó el momento de expandir este partido. No queremos que se manche, no queremos realizarnos, no queremos tampoco parecernos un tipo al PRI y a otros partidos que se han creado un buen ejemplo
acuerdo con todos estos actos donde hubo compra de voto y acarreo, se involucraron otros actores políticos en esa parte. Entonces ahí tenemos fotos en donde el ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Carlos de Morena, operó por los funcionarios municipales las fiestas. Por eso fue que no se llevaron a cabo. Estamos tristes, decepcionados por lo que está pasando en el partido, pero vamos a luchar para recuperar la democratización de nuestro partido y que las cosas se hagan de manera limpia y conforme al estatuto. Muchas gracias. Los compañeros no podían visitar. ¿Qué te pareció, Daniel? Tus compañeros diputados federales. Primero, yo creo que los diputados federales no tendrían que estar involucrados en el proceso partidario. Porque si no, pareciera que son una suerte de seres extraterrestres y que no se está refiriendo Andrés Manuel a ellos como servidores públicos. El llamado de Andrés es que los servidores públicos no se metan. Los representantes populares también son servidores públicos. ¿Qué hacen los diputados y las diputadas metidos en el proceso de Morena? Paso 1, Paso 2, yo les cambiaría todas sus declaraciones por denuncias en la comisión. No se pueden ahorrar el protagonismo, ¿no? El reflector, mejor haciendo la denuncia en la Comisión de Honestidad y Justicia. El partido tiene un órgano jurisdiccional. Si dijeras, bueno, es que el órgano jurisdiccional no da bola, nunca resuelve, bueno, sí lo hace. ¿Por qué no acudir? ¿A quién le conviene una conferencia de estas características? Con todo respeto a mis compañeros y a mis compañeras diputados. A la derecha. Yo me puedo imaginar a actores políticos del PRI y del PAN viendo la conferencia con palomitas. Sí, están regodeando. ¿No? Claro. Bueno, hay que bajar el ego y acudir a las instancias. Está la Comisión de Honestidad y Justicia, presente su denuncia. Sí, está claro que parecería, al menos en los hechos, de que la intención, más que lograr un fallo legal, es tener un efecto mediático, un efecto político para desacreditar el proceso, porque vamos a llegar a la médula donde quería que llegáramos, ¿no? Hay dos visiones del partido, al menos dos posturas, no sé si dos visiones, tal vez no lo dije correctamente, dos posturas muy claras, ¿no? Quienes aspiran a dirigir el partido en todo el país, la dirigencia nacional, ¿no? Que es Berta Luján, que está en pro de que el proceso sea interno, de acuerdo a los estatutos, que haya asambleas, que se vote, que hable la militancia, y está otro de los aspirantes claros, que es Mario Delgado, el diputado Mario Delgado, que no quiere, que es la antítesis, son las antípodas, ¿no? de lo que quiere Berta, que está por el proceso, está viciado de origen, rasuraron el padrón, está amañado, entonces por tanto pues me acojo a lo que dijo el presidente de que sea una encuesta. Y parece que de ahí para abajo, porque también los grupos, en el caso específico del Estado de México, pues los grupos, digamos los grupos que tienen más una voz más fuerte, o que están mejor organizados, o que tienen más tiempo trabajando, pues también están así como alineados, ¿no? Digamos, en este caso el GAP, que está alineado completa y públicamente con Mario Delgado, lo han dicho, ¿no? Lo hacen. Y en el caso específico del movimiento en el que tú participas, que están más en la simpatía con Berta Luján. ¿Es eso lo que está en el fondo? No, bueno, sí, claro que hay un proyecto de partido que está en disputa, es obvio. Pero aquí lo raro es que no está en disputa con las mismas reglas. O sea, cada quien tiene su proyecto, pero quiere sus reglas para establecerlo. O sea, no hay coincidencia de que tiene que ser de acuerdo con marcan los estatutos, tiene que ser una elección. En el caso de Berta, creo que sí hay coincidencia que tiene que ser con apego al estatuto. Yo también coincido con esa posición. Lo decía al inicio del programa. Creo que ese modelo tiene que revisarse. Creo que vamos a enfrentar una complicación en el momento en el que Morena llegue a su techo real de afiliación.
pero mientras tanto tenemos que acudir con la norma que tenemos. No, eso es lo único que hay. Eso es lo que hay, y con eso se tiene que resolver. Con la mayor voluntad, con la mayor imaginación, se tiene que resolver. Y después de eso tendremos que revisar. Lo que no podemos es sustituir, porque sí sería de verdad desastroso para el partido, sustituir nuestro método escrito por un método inventado de una encuesta. No, legal, además es legal. Sí, además es quién es más popular que quién. ¿Y eso en qué nos va a beneficiar? Enrique Peña Nieto era muy popular. Así es. Pasaban las señoras, le echaban porras y lo querían en el colchón y todas esas cosas, ¿no? Eso, ¿y a qué nos llevó? ¿Eso qué garantizaba? Pues tenemos que ser mucho más maduros, mucho más responsables. Sí hay un proyecto que en este momento coyuntural está planteando el respeto al estatuto. Y otro que en este momento coyuntural está planteando ahorrarnos la vía estatutaria. En la coyuntura, mi opinión, es que se tiene que respetar el estatuto. Pasando la coyuntura, no quisiera yo anticipar demasiado, pero pasando la coyuntura, yo soy de los que creen que tenemos que ir a una revisión de nuestro marco estatutario, pero pasando la coyuntura. Hay que librarla y hay que hacerlo bien. Entonces, sí está en disputa eso y no podemos inventar reglas. O sea, la regla no puede ser a modo. Hoy te gusta, ¿no? Con esa, no, mañana no. No puede ser así. En honor a la verdad, muchos compañeros que tienen más coincidencias con el diputado Mario, en el caso del Estado de México, al inicio no se oponían a este estatuto porque imaginaron que el proceso de renovación podía darse con todos los afiliados hasta el 18 y que eso implicaba la participación de todos los que tienen algún tipo de encargo de elección popular, ¿no? Y que las administraciones iban a estar presentes. Y eso, claro, que cambiaba radicalmente las posibilidades de que la militancia, digámosle, tradicional, pudiera competirle a un aparato gubernamental, ¿no? Que se podía anticipar que eso podría ocurrir. Sin embargo, la decisión que toma la dirigencia nacional de ir con el padrón 2017 les pone un freno, y entonces la narrativa que sigue es desacreditar el proceso. Ese proceso que no les parecía mal hace 6 meses, hace 8 meses, o incluso cuando tuvimos los triunfos, no salieron a decir, pero momento, o sea, ¿con qué vamos a seguir el proceso? No, hombre, se siguieron de filo y pensaron que con toda esa nueva realidad, con ese nuevo mapa político, en términos de los gobiernos, iban a poder también transitar al partido. Y pues eso es lo que los tiene hoy en una contradicción. Terminaron, para decirlo con claridad, terminaron acordando con actores de fuera de Morena para tratar de incidir dentro de Morena. Claro. Bueno, no se dio. Así es la política también. ¿Por qué? Porque no tenían en sus manos esa decisión. Porque los órganos colegiados del partido, en este caso el Consejo Nacional, tomó una decisión distinta. Pues se tiene que acatar. Sí, eso ya no está ni siquiera en disputa, ¿no? Ya está claro. Pues yo creo que todavía viene un escenario de una ruta jurisdiccional, que habrá que estar muy pendientes. ¿Pero impugnar el resultado o el proceso? Ambas. O sea, ¿crees que vayan por ahí? Pues eso Sí. va camino a una ruptura, ¿no? Parecería. Pues ¿O cómo van a procesar las diferencias? Pues yo confío primero. Si no es a través de la ley. Yo confío primero en que el proceso salga completo. Yo creo que todos y todas quienes tenemos algún tipo de opinión que importa en lo pequeño, en lo mediano, en lo grande en el partido, tenemos que concentrar todas nuestras energías en esta etapa en que las asambleas se repongan. ¿Qué cuánto tiempo tienen, Daniel? Aquí hay varias preguntas al respecto de eso, Se tiene hasta antes del 10 de noviembre que están establecidas las realizaciones de los consejos estatales. Muy poquito, 12 días. Es muy poquito. Por eso se requiere mucha voluntad. ¿Por qué se tiene que reponer? Y ahí aprovecho para, de manera afectuosa, tratar de ilustrar a algunos compañeros partidarios, militantes, incluso dirigentes, que están necios con que se requiere la realización de todas las asambleas. El Estatuto de Morena plantea que los congresos, tanto el estatal como el nacional, no dependen del número de asambleas realizadas.
dependen del número de congresistas que tienes y se instalan con el 50+1. Que ya lo tienen. Ya está. A nivel nacional, O sea, pudiesen no hacerse las que faltan. mi opinión es que se deben hacer. Bueno, pues tu opinión nada más. Y mi energía, Pero pueden no hacerse. y mi energía está también dedicada a eso. Porque es lo correcto y es lo justo. Pero hay un supuesto legal. Imagínate Nesa, que los 3 distritos se cancelaron. O sea, qué lamentable sería que celebremos un congreso estatal sin la presencia de Nesa, sin la presencia de Ameca, con Ecatepec a la mitad, sin la presencia de Tultepec. ¿Pero es preferible eso o es preferible que se metan mano negra? Es preferible intentar que salga bien. Ponerle voluntad, ponerle carácter, ponerle firmeza y que salga bien el proceso. Para que sea lo más representativo posible. Sí, legítimo. Sí, además. claro. Pero, respondiendo de manera concreta, sí, ya hay quórum. Sí, ya. Pues en el Estado de México ya hay 260. Y a nivel nacional, incluso antes de que celebráramos la 5ª circunscripción, ya había 1,800 delegados. Entonces ya también tenemos quórum. Una pregunta. Bueno, te voy a hacer primero esta después. A ver, dice Alejandro Dávila Martínez. Dice Daniel, un dirigente. Bueno, te está echando porras. Dice Daniel, un dirigente ejemplar que recorre todo el Estado de México para tenernos informados como militantes. Eso me queda claro. La verdad es que sí es un político muy trabajador. Sí le das fuerte. Eso sí me consta. Ignacio Mateo, en el distrito 40 robaron una urna. Yo supongo que estaban en contubernio los ladrones con la logística, ya que cómo es posible que dentro del estacionamiento del Salón Diamante los estuvieran esperando para huir. Después, excelente y gran militante, saludos desde Nicolás Romero, Cristina Pérez. Daniel, en caso de que no existan condiciones para reponer las asambleas, ¿qué pasaría? Te lo dijiste, nada, ¿no? O sea, si ya con los números que hay ahorita ya se pueden ir como representantes, ¿no? Alejandro Durán, ¿cuáles son los 15 distritos donde se repetirán las asambleas? Ya los dijo. Ya los dijiste, ¿no? Sí, está así, sí. en la memoria son estas. A ver qué les tienes que decir a eso. Bueno, primero, en el caso de lo que plantean de la logística y del contubernio de presidentes, primero, yo insisto, hay que destacar, esa fue una opinión que varios liderazgos dimos, que ningún compañero del Estado de México presidiera asambleas del Estado de México. Nada de que intercambiamos regiones y al de Jilotepec mándalo a Nesa. No, en el Estado de México nos conocemos. Parece Morena que es muy grandotote, pero en el fondo sí nos conocemos. Y creo que la Dirección Nacional tuvo el atino de que no fueran compañeros del Estado de México. De tal manera que en el Estado había presidentes de Tamaulipas, de Morelos, de Tabasco, de la Ciudad de México. Y debo decir también algo, no es una justificación, pero en descargo de los compañeros y compañeras presidentes y presidentas, fueron sometidos a una presión bárbara, innecesaria. Y no me lo van a contar. Y también se los advertimos. Yo estuve presente en el lugar donde se les dio la encomienda a los presidentes y a las presidentas. Y a mí me tocó ver al equipo de la secretaria general presionando presidentes, diciéndole, se tiene que ir conmigo. Estábamos en la Ciudad de México. Se tiene que ir conmigo, yo lo voy a llevar a su distrito. Los compañeros regresaban y decían, allá abajo hay gente muy rara que nos dice que nos tenemos que ir con ellos. Le decíamos, usted se tiene que ir solo a su distrito. No hay responsables. Todos van a ser coadyuvantes, pero el responsable de la asamblea es usted. No tiene que hacerle caso a nadie. Pero también lo comentaba con el secretario nacional, fueron sometidos a presiones fuertes. Imagínate que te habla el presidente municipal de X municipio y te dice que no celebres la asamblea. Si tú no eres de aquí, estás en un municipio ajeno y te habla el alcalde, pues claro que el propio instinto te lleva a decir, pues a lo mejor la suspendemos, ¿no? Y hay que venga alguien más y la realice. O sea, lo digo en descargo de los compañeros y de las compañeras. Entonces, se tiene que también ir transitando, no puede haber este tipo de actitudes. ¿Pero quién va a limpiarlo, Daniel? El proceso. ¿Pero quién lo va a limpiar? El proceso. Pues tiene que haber alguien que denuncie. Nosotros cuando Es que está muy en abstracto. no, es que no es abstracto, es real.
Cuando perdimos con Andrés Manuel en la segunda ocasión y luego en la primera que nos robaron la elección, la otra fue de otra forma, digamos, con compra de votos y demás, Andrés Manuel nos decía siempre, ganamos en el proceso de concientización. O sea, puede ser que no logremos el encargo como tal, pero avanzamos en el proceso de concientización. Y ese proceso de concientización tuvo un gran momento en el 18, sumado a otros factores, ¿no? Pero tuvo un gran momento en el 18. Ese proceso de concientización tiene que seguir. Y ese proceso de concientización va a depurar la práctica política. Porque ese proceso es el que tuvimos en la Ciudad de México. Ahora, mucho tiempo la Ciudad de México fue como el ejemplo de ciudadanía. Los sabedores de derechos y que si me hacías un mal gobierno te votaba en contra, ¿no? Bueno, eso no sucedió solo y no es abstracto. Sí, es un proceso. Es un proceso. Entonces, ¿quién va a purgar esto? El proceso. ¿Cómo se hace el proceso? No renunciando a los territorios. Todos tenemos que hacer la parte que nos toca. Algunos que hemos asumido recorrer estatalmente, recorrer. Al que le toca recorrer el distrito, recorrer. Al que le toca el municipio, recorrer. Al que le toca la colonia, recorrer. Al que le toca la sección, recorrer. Insistir en la necesidad de que la práctica política sea distinta. Unas elecciones en Morena al estilo Tlacomulco. No. ¿No? No. Las 26 que se llevaron a cabo, salvo algunas que sí tuvieron actitudes, la verdad, pues vergonzosas, en general también se llevaron a cabo con tranquilidad y se expresó la pluralidad. O sea, a mí me dio, por ejemplo, mucho orgullo participar en mi asamblea. ¿La de Cuautitlán? Sí, la de Cuautitlán Izcalli, porque además me encontré con compañeros que conozco de muchos años y que nos queremos mucho, y me encontré con compañeros que no nos queremos, que pensamos distinto, algunos que incluso me han ofendido personalmente, ¿no? Bueno, pues estábamos en el mismo lugar conviviendo, no necesariamente tomándonos selfies, ¿no? Sí, claro. Pero estábamos ahí, fuimos al ejercicio de votación, se hizo el ejercicio de cómputo y los números quedaron como quedaron. ¿Cómo procesar las diferencias, Daniel? Es que percibo que está muy polarizado el proceso, que hay dos posturas muy claras, pero que están totalmente contrapuestas. En el caso específico del Estado de México, para tratar de separar un poco la parte nacional y ser que representan ambos dos proyectos distintos, ¿no? ¿Tú te has sentado con la gente del GAP? ¿Te has sentado con Higinio? ¿Te has sentado con Horacio, con Ricardo? ¿Estarías dispuesto a sentarte a hacer política con ellos? Porque al final de cuentas es la política, llegar a acuerdos. Bueno, el elemento básico de la política, antes que el acuerdo, es el diálogo. En función del diálogo, se puede saber si puede haber un acuerdo o no. Nuestras posiciones más o menos las conocemos. Yo no he hablado con el doctor Higinio ni con el maestro Maurilio desde un par de meses antes, yo creo, del proceso electoral del 18. No hemos hablado. Con Horacio no tiene tanto que hablamos, pero con transparencia. ¿No? Hace, no sé, 3 semanas yo creo que hablé con Horacio, ¿no? Y le compartí mis preocupaciones sobre el tema de las sedes, sobre la buena logística, sobre evitar las malas prácticas. O sea, yo no tengo problema en sentarme a platicar con nadie. También mis posiciones son públicas. No va a suceder en la mesa una cosa distinta a lo que yo he venido planteando en el Estado de México, ¿no? Sí estoy, por supuesto, dispuesto siempre a platicar, pero nada que esté por encima ni por debajo de los estatutos del partido, porque yo soy un convencido que necesitamos cerrar este ciclo de Morena con nuestro estatuto y luego ir a la consolidación de lo que viene. Pero primero paso 1, no es paso 5, es paso 1. Ahora que se vio que las fuerzas son más equilibradas de lo que ellos mismos pensaban y que las condiciones de negociación cambian, que son reglas básicas, elementales de la política, sí. ¿Crees que le haría bien a Morena el que se sentaran? Yo creo que le haría bien, y yo creo que además le haría bien, pero no para lo que se estila de manera tradicional.
O sea, repartirse. Sí, eso sería terrible, inaceptable. Y si es para eso de una vez, no. Lo digo públicamente, no cuenten conmigo. Si es para un asunto así, no. Que sí, ahora vamos a tener, en este momento tenemos 260, pero si todo sale bien, que esa es mi aspiración, tendríamos 410 consejeros y consejeras. ¿Para qué reunirnos? Para evitar que a estos consejeros y consejeras les pase lo que a los presidentes de las asambleas. Empiece el asedio, las presiones, el ofrecimiento de dinero, el ofrecimiento de cargos públicos, ¿no? La compra del consejero, ¿no? Eso hay que evitarlo. Y eso me parece que eso sí puede salir de un acuerdo en una mesa de diálogo. Claro. ¿No? Y decirlo tal cual, al que se le sorprenda, se va del partido. A eso sí me sentiría atraído, interesado por participar. Un acuerdo para purificar al partido, una conversación de ese nivel, ¿no? Claro. Entonces, eso sí. Porque creo que puede ocurrir. Porque yo recuerdo en aquel PRD, en algunos congresos, se estilaba que traían gafetes, los gafetes de voto, ¿no? Bueno, a mí me tocó presenciar en la Canaco, por ejemplo, en los baños, la compradera de gafetes, ¿no? Y de repente tenías a un consejero con 4 gafetes diciendo que sus compañeros se habían tenido que retirar y al momento de votar subir sus 4 gafetes que habían sido comprados. Estamos a tiempo de que eso no suceda en el partido. A eso yo creo que estaríamos muchos dispuestos a dialogarlo, no solo yo, el compañero Emilio Ulloa, el compañero Raciel, o el compañero Alejandro y Rogelio. Yo creo que ellos también estarían dispuestos a que transitemos una cosa naturaleza. Me parece lo más saludable. Pues sí, una gran mesa con los liderazgos de Morena, sí. Que no ha sido posible, ¿eh? O sea, al menos yo no tengo registro de que haya hecho, al menos en lo público. También creo que se ha vuelto difícil porque hay un vacío. No hay quien convoque, ¿no? O sea, pudiera convocar la secretaria general en funciones de presidenta, ¿no? La compañera Jacob, pero no creo que tenga interés de que el proceso salga. Sí, no, pero después y parte. Entonces ella no convoca y no tenemos una figura, ya sea política o institucional, que aglutine lo suficiente y que represente lo suficiente para convocarnos. Por eso me parece muy valioso y al mismo tiempo me parece muy negativo que se ataque al secretario nacional de organización. ¿No? Puede caernos bien o no, podemos compartir su origen o no, podemos estar de acuerdo en cómo llegó al partido o no, pero hoy forma parte de la estructura formal reconocida en el partido y estatutariamente su responsabilidad del proceso de renovación. Me parece que eso lo faculta para convocar, para hacer política. Y digo, podrán decir muchas cosas del compañero Leonel, pero no van a decir que no sabe hacer política. Claro. ¿No? Entonces, en un escenario de esas características, yo, por supuesto, yo sería el primero en anotarme, en acudir. Siempre y cuando tenga que ver con eso. Si es como sucedió en algún momento para decir, bueno, resulta que el candidato único a la presidencia debe ser tal y los demás no votan. No. Sí, porque aquí también lo que subyace es eso. Aquí lo que subyace son las dirigencias. Tanto la dirigencia nacional como la dirigencia estatal. Eso es lo que está en juego y que quizá en el debate público no se habla con esa franqueza, ¿no? Y creo que sobrevaloradamente, ¿eh? Sí, lo has dicho, me lo has comentado. O sea, quien diga que el presidente o la presidenta del partido en el estado o en el país va a definir las candidaturas, no conoce el partido, no conoce el método del partido. Así no es de designación, es mucho más complejo. Entonces, otra vez, es una idea muy popular, ¿no? Es una idea muy de política tradicional, mediática. Pues no, así no se puede. Hay que decirle a la gente la verdad y a los propios consejeros, ¿eh? Hay muchas cosas en juego. Bájenle tantito al aire, ¿no? Porque sí se pasaron ahora. Sí, estaba bastante fuerte. A ver, lo que está en juego, Daniel, sí. porque
Creo que la verdad es que tú eres un invitado asiduo de esta mesa porque al menos yo te considero un político diferente, Gracias. ¿no? Creo que tienes una visión diferente, haces las cosas de una manera diferente. Pero creo que la política, para que empiece a cambiar, pues tendría que empezar elementalmente a hablar con verdad, ¿no? A decir la verdad. A veces la verdad incomoda mucho, pero debe de ser así. Lo que está en juego pues, es el control de los órganos administrativos, el dinero, hay muchas cosas, las estructuras del partido, y eso te da poder, y eso te da muchas cosas, que a lo mejor a veces se sustrae del discurso, del debate público, porque no se quieren socializar esos temas, ¿no? Con la gente, al final siendo los partidos instituciones de interés público, Sí. que se debería de hablar. Claro. Porque por eso también la pelea por el control pues, es tan fuerte, es tan vigorosa, tan, como lo dije yo, encarnada. Y tú dices, claro, pues el poder se pelea encarnadamente, ¿no? Eso es lo que subyace. Es el control de los órganos de dirección. Y yo sí creo, Daniel, que sí son factores de decisión para las vías de acceso al poder, que son las candidaturas. ¿O no? Sí, pero también son órganos colegiados. Insisto, no son unipersonales. Sí, virreinatos. Sí, hay quienes lo intentan hacer así. Pero es que yo soy el presidente. Pues podrás ser Superman, maestro, pero eres parte de un órgano colegiado. Y eso implica lo que tú decías. Tienes que hacer política con otros 12, en el caso del Estado de México. Y convencer. ¿No? Yo lo digo, y con conocimiento de causa. Con el compañero Horacio. Tuvo que sentarse a hacer política con otros 12 compañeros. En ese comité estaba Armando Navarrete, que es el actual alcalde de Nicolás Romero, estaba Beatriz García, que hoy es diputada, varios compañeros con el que Horacio tuvo que hacer política. No podía imponer su visión. Y la alternativa que queda, cuando no lo hacen, es, pues, no sesionar. Y cuando no sesionan, pues se exhiben como dirigentes que no tienen el talento suficiente para llegar a acuerdos con otros. Pero pensar que por el solo hecho de presidir al partido defines las candidaturas del 21, o peor, como lo han llevado incluso a definir las candidaturas, la candidatura al gobierno del Estado, sí. ya es desproporcionado. Pero está en la discusión pública. Sí, pero es desproporcionado. Sí, es medio quimérico, sí lo entiendo. Vamos a tener un proceso de renovación del partido antes de eso. Sí, porque esta dirigencia sacará nada más el proceso del 21. Pues sí, y será seguramente la siguiente dirigencia la que tenga una opinión sobre el tema del gobierno del Estado. Pero tú lo has dicho de una manera muy, muy contundente y creo que además muy lúcida. En la manera de hacer política hay una cultura política en el Estado de México, ¿no? Que no ha habido hasta ahora un esfuerzo real para modificarse. Producto de eso es lo que estamos viendo en Morena hoy, ¿no? Es el repetir constante de los padrones de hoy, de hace 10, de hace 15, de hace 20 años, con diferentes partidos, pero son los mismos padrones. Porque forma parte de la cultura política muy mexiquense. No. Muy de verdad que sí. Sí, pero ahí nada más yo haría una acotación, porque incluso vi un comentario de un personaje ligado a aspectos electorales, Juan Carlos Villarreal, hablando luego sobre el partido, ¿no? Lo digo con mucho respeto. Sí. Ni conocen tampoco al partido, pero para ser opinólogo aquí sí, es fácil. Aquí hasta el es más chimuelo, fútbol, o sea, hasta el más chimuelo, ¿no? Más catuercas, ¿no? A ver, en honor a la verdad, nadie se puede quejar del partido, del padrón. Nadie. Todos conocemos cómo se integraron esos padrones. Todos lo sabemos. En el caso del Estado de México, el presidente anterior tenía acceso al padrón. Que era Horacio. ¿No? Antes de que Maurilio salga a desacreditar el padrón, ¿por qué no le pregunta al compañero expresidente del partido, que es de su equipo político? ¿No? El secretario de organización, Armando Navarrete, tenía acceso al padrón. La secretaria general tenía acceso al padrón, porque así lo establece el estatuto. Hay 3 claves siempre para el padrón: la que tiene el presidente, la que tiene la secretaria o secretario general, y la que tiene el secretario o secretaria de organización.
No es válido. No es válida la queja. Bueno, la compañera Jacob, el padrón. ¿Y qué? ¿Se enteró del padrón cuando le dieron funciones de presidenta? O sea, todo el tiempo que fue secretaria general no se enteró que había un padrón, no lo consultó, no preguntó cómo se integraba. No es válido, no es justo, no es maduro, no es honesto que salgan a desacreditar el padrón. Porque ese padrón, además, es el padrón con el que en gran medida ganamos la presidencia de la República. Es el padrón de los comités de protagonistas. Es el padrón donde está la gente que repartió el periódico Regeneración para informar casa por casa cuál era nuestro proyecto político rumbo a la elección. No es correcto que hagan eso. Nadie de verdad puede desacreditar el padrón. Y menos con actitudes tan bajas de buscarse de manera ficticia, sabiendo que no se va a encontrar, para subir una captura de pantalla. Eso es golpear al partido y no se vale. Incluso había teléfonos si tenías alguna duda sobre tu militancia. Incluso podías acudir personalmente a la Secretaría de Organización. Yo lo hice. En mi primer búsqueda no aparecí, pero yo tenía el interés de estar Pero en me esa queda pelea. claro también, Daniel, que si hubieran ganado estarían celebrando. O sea, también es claro. Me queda claro, ¿no?, que si hubiese sido el mecanismo de la encuesta, otro gallo estaría cantando. Pero no se puede, eso justo es lo que no abona a la institucionalidad. Eso es a lo que me refiero. Es que es una cuestión de hacer política en el Estado de México. Hay un déficit ético. Sí. Pues me parece que el problema no está... Ético, político, intelectual, de congruencia. Sí, hay un déficit. ¿Y cómo se va a solventar eso? Haciéndolo. ¿Cómo se aprende a caminar? ¿Cómo se aprende a caminar? Caminando. Así es. ¿Cómo vamos a hacer política distinta en el Estado de México? Haciéndola. Eso no lo va a venir a hacer nadie. No lo van a venir a hacer los compas de Tabasco, no nos van a venir a enseñar los compañeros de la Ciudad de México. Nos toca a los compañeros y compañeras del Estado de México hacer política de manera distinta. Y se va haciendo escuela. Es como... platicaba hace un rato con un amigo, es como... Pero decía Peña que a lo mejor se refiere al Estado de México, que somos culturalmente corruptos. No, pero sí es muy importante el ejemplo. Es fundamental. Lo decía hace un rato con un compañero, con un amigo. La puntualidad, por ejemplo. En el PRD había un dicho que yo detestaba. Pero nos vemos, se quedaba una reunión a las 5, pero a las 5 o en horario PRD. Y se reían, o sea... Sí, así es. ¿no? Se van normalizando. Así es. Yo, cuando me quedo de ver a las 2 de la tarde, llego a las 2 de la tarde. Y eso, yo cuando inicio mis reuniones, las inicio a la hora que cito. Y se va haciendo escuela. Qué bueno. Yo empiezo a trabajar muy temprano, termino muy tarde. No les pido a mis compañeros y a mis compañeras algo distinto, algo que no hago. El problema es cuando tienes una narrativa política tradicional, llena de vicios, y luego sales a decir, ¡ay, el padrón! ¡Ay, la Dirección Nacional! Es la argumentación, claro. Y dices, oye, a estas alturas, a esas edades, en esos encargos, con esas experiencias, digo, ya no. Entiendo bien. ¿Qué sigue, Daniel? Bueno, ahora ya lo dijiste muy claro, tendrían 2 semanas para tratar de reponer las 15 que se cancelaron. Sí. Porque estaríamos hablando que tendría que ser pues, el próximo fin de semana. Sí. ¿No? Pues, o el próximo. O el próximo. O sea, tendrían 2 oportunidades que ya están muy, muy cortitas. Sí. Pero que tampoco se supone que debería costar mucho trabajo porque ya está todo prácticamente hecho. Sería repetir. Así es. Pues, reponer, ¿no? Así es. Pero en el peor de los escenarios, bien nos dices que ya hay quórum, ¿no? Pues sí. O sea, tendrían que irse con esos a elegir su dirigencia nacional y su dirigencia estatal. Sí. ¿Ya decidiste si vas a participar por la dirigencia estatal? Hasta que se termine el proceso de asambleas. Lo he expresado en otros, 2 semanas. En otros espacios, sí. Sí, porque yo estoy empeñado en que se celebren las 15 asambleas. Me parece lo justo, lo correcto, que todo el mundo tenga representación, independientemente de cómo queden esos equilibrios. Me parece que es el consejo que necesitamos para tomar las definiciones que siguen. O sea, ¿lo condicionas a esos 15? No es que lo condicione, pero quiero terminar de recorrer la ruta. Quiero contribuir además a que esas asambleas se celebren. Quiero participar, quiero ayudar. Y después de eso, pues tomar la definición
que yo sienta es la más conveniente, no necesariamente para mí, la que también ayude más a la coyuntura que atraviesa el partido. A mí me lo has dicho en privado, bueno, o en corto, Sí. que no es tu obsesión. No, la verdad es que no. Yo lo he dicho incluso en giras con compañeros muy cercanos o con los que tengo una comunicación más fluida, más permanente. Yo sostengo que el encargo no hace al dirigente. No, pues tú estás haciendo política desde hace mucho tiempo. Al contrario, ¿no? Dirigente que no aguanta sin encargo no era dirigente. Claro. Era buen gerente, era buen jefe, era buen diputado, buena diputada, buen mandamás, buen patrón, pero no era dirigente. Si lo definía el encargo, pues no. En verdad que eso me agrada, que estás cambiando la narrativa, ¿no? Que eso creo que aporta a la vida pública, aporta a la vida política, ¿no? De que por lo menos haya posiciones que se puedan contrastar, Sí. ¿no? Que se puedan comparar, que la gente haga este pequeño ejercicio de decir, bueno, pues hay de dos sopas, por lo menos, ¿no? Pues sí. Antes solo había de una. Sí, y mi interés era también, y lo digo con franqueza, por eso cada que me entrevistan y me dicen, ¿usted como liderazgo? Yo no, liderazgo de, no me pongan apellido, ¿no? O sea, yo me represento en mis opiniones a mí mismo, ¿sí? Pero mi interés, eso sí, era demostrar, no polarizar, pero sí tenía el interés de demostrar en la vía de los hechos, de manera tangible, que en Morena, en el Estado de México, había más cosas. Era mucho más plural de lo que se venía planteando. De un intento de una suerte de discurso oficial. De esto que incluso el propio licenciado, que creo que no se ha puesto atención suficiente, de lo que el propio licenciado López Obrador ha dicho, no hay partido de Estado. Y así como no hay partido de Estado, tampoco al interior del partido hay hegemonías, estas que pretendían vender. Así se había construido, se pretendía construir. Incluso hoy me parece muy delicado este tipo de cosas que ahora mostrabas. O sea, diputados locales o federales asumiéndose voceros del proceso del partido. Pues den conferencias de lo que se está legislando. Ahora resulta que ellos tienen la voz cantante. Porque se apropian el proceso, Pues o sí, pretenden apropiarse. Pues sí. Y eso al tiempo la gente lo va a ver mal. Porque es repetir los mismos padrones. Se les van a cobrar, ¿no? Al partido no le hace bien a ellos mismos. Se van a empachar por andar haciendo esas cosas. ¿Cuál va a ser el precio? Porque supongo que va a haber un precio si sigue esto o está frente a los electores. ¿Cómo crees que van a reaccionar los electores frente a lo que ven, escuchan? Mira, y que además muchos medios utilizan para darle fuerte a Morena. Mira, en principio, a mí ahora que conversábamos para la invitación que me hacías, yo pensaba en tener esta conversación o no, porque a estas alturas, como están los ánimos en el partido, cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra, ¿no? Ha sido muy cuidadoso, muy prudente, debo decir. Pero también me parece importante salir y hablar con la verdad. Hacer las cosas diferentes. O sea, la gente tiene que saber el lado B, el detrás de cámaras, lo que sucede atrás del telón, sí, claro. Para que suceda todo esto. Yo creo que si la mayoría de liderazgos del partido nos mantenemos del lado de hablarle con la verdad a la gente lo va a entender. ¿Sí crees que lo van a poder Sí, procesar? lo vamos a poder procesar junto con la gente. Porque yo insisto, cada proceso político, cada proceso social es al mismo tiempo un proceso pedagógico. Yo me imagino todos estos videos, mira nada más esto. Ese es el de Metepec. Ese es el de Metepec, sí. Imagínate estos videos, todo lo que se ha dicho en una campaña. Hay que explicarlo. Primero, insisto, no puede haber impunidad. Claro. Primero, ¿no? O sea, todo, si de este video o de estos videos no resulta un deslinde de una Sí, responsabilidad, que si no pasa nada, es sí, absurdo. vamos a tener un problema. Si sí lo tenemos, es un primer elemento. Y lo segundo es acudir con la gente y explicarlo. Esto que repite Andrés es cierto, es que el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, pero no lo es. Entonces hay que explicarlo, hay que decirlo. A la gente hay que hablarle con la verdad.
La gente se da cuenta cuando le estás sacando la vuelta, cuando te estás haciendo el Pero tiene que político. procesarlo. Sí, se tiene que procesar. Eso es una parte de lo que decías. Y lo otro, este caldo de cultivo para medios, ¿no? Estas condiciones Sí, para que sí, nos sí. ataquen. Algunos, ¿no? Yo por eso celebro este tipo de espacios donde podemos hablar de manera más amplia, más profunda de algún acontecimiento. Pero algunos, francamente, son unos canallas. Sí. Son unos canallas. Bueno, yo vi ayer un medio, se los voy a mandar, o lo voy a hablar de eso en alguna videocolumna, donde dice, seguidores de Daniel Serrano y Berta Luján, ¿no? Irrumpen. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Ponen el video y ni las reglas básicas de periodismo, Claro, son periodistas. ¿no? Para situar condiciones básicas de modo, tiempo, lugar. Ayer un periodista, digamos en el sentido amplio de la palabra, en la definición tradicional de leñero, ¿no? De que, pues, todos los que hacen esto pues son periodistas, diciendo, en este video se aprecia perfectamente. No se apreciaba nada. Echando culpas, atizándole al fuego, en lugar de tener una actitud pues de información. Es que los juegos también, los medios también están jugando. Claro. Y siempre han jugado, ¿eh? Claro, pero también, ahí también, como dice Andrés, ¿no? Por ejemplo, a este medio, yo ya le pedí mi derecho de réplica, Claro. ¿no? O sea, porque no es lo mismo pararse en una cámara, solito, en un ambiente controlado, qué maravilla, y decir lo que se te venga en gana, que decírselo de frente al actor. Claro. Y eso se tiene que hacer. Y con los medios hay una disputa pendiente. No, porque en el Estado de México pululan. No, y hay un atraso Pululan terrible, ¿no? los medios de No. así o te pego. Sí. Pues bueno, te lo juro, tengo gente bloqueada en mis Sí, teléfonos. Porque ya de plano es extorsión. Pues qué bueno que veas el problema para que ojalá se empiece a ver con seriedad este problema, que es un problema real. Claro. Es uno de las partes más atrasadas en el proceso de cambio del país. Sí. Están los medios de comunicación. Sí. Y al menos aquí todavía no se hace nada, ¿no? Y ahí las redes ayudan mucho, porque es de ida y vuelta, ¿eh? Claro. O sea, en algunos casos ni les contesto porque tengo más seguidores en mi cuenta que ellos en su medio. Ajá. Y además les hago un favor. Pero ya los que son de medio pelo, ahí sí ya vamos a empezar a contestar. Sí, ya vamos a meternos al debate a fondo. Como tiene que ser, mi querido. A ver, vámonos ya a cerrar. Compañero, te pregunta Alondra Montero. Compañero Daniel, ¿cuál es la finalidad de reventar las asambleas? Descarrilar el proceso en general. O sea, quienes quieren reventar las asambleas, Quieren que se anulen. quieren igual mantener un discurso en los medios de comunicación para que el proceso no sea legítimo y luego van a ir, después de la parte legítima, a la parte legal. ¿Por qué Morena no le da prioridad a su militancia de base? El fin de semana varios funcionarios públicos de Metepec, cercanos a la hoy presidenta municipal, recurrieron a la violencia. Si eso pasa al interior del instituto político, los ciudadanos somos los más vulnerables. César Rodríguez. Pues son dos cosas ahí lo que plantea César, ¿no? Primero, sí se le dio preferencia a la militancia, tan es así que la decisión que se tomó es que las asambleas fueran con militancia 2017. Y en lo otro, pues claro que es perfectamente entendible lo que él plantea, y yo insisto, si hay un poquito de vergüenza y un poquito de dignidad en el ayuntamiento de Metepec, necesitamos las renuncias de los funcionarios que estuvieron involucrados. Y esas no tendrían que hacer ni por denuncia de la gente. Sí, de mutuo propio. Pues sí, claro, ahí la propia presidenta tendría que ser la que, en una actitud de poner orden en esa administración, de modo que se manden solos, presente ella, los despida, punto. Pero no es morenista ella, ¿o sí? No importa. Aquí, así hubiera sido la asamblea del PRI. Es insostenible tener un funcionario agarrándose a golpes afuera de la asamblea de un partido político. No le digas Morena. Son insostenibles. Okay. Públicamente, lo único que le queda a esta compañera, si es que es militante, no lo sé, sino a esta presidenta, presentar las renuncias de estos personajes. Hagan algo porque servidores de la nación meten la mano en los procesos. Toño López Pablo. Sí, eso fue, lo digo, fue de lo que más me generó una sensación de tristeza. Porque el presidente fue, lamentablemente, llevado poco a poco a irle subiendo de tono con las declaraciones del asunto de los servidores y la Secretaría de Bienestar.
Primero diciendo, no se metan, yo sé que son gente buena. Luego, si se meten, renuncien. Luego, si se meten, los despedimos. Luego, memorándum. Luego, reunión con delegados. Desgastando innecesariamente la imagen del presidente y distrayendo de otros temas que son mucho más importantes. A mí sí, yo tengo también muchas fotos, muchos videos de servidores de la nación, listas en mano, ¿no? Y una cosa que me dolió mucho humanamente, movilizando a personas de la tercera edad. Sí, a los más necesitados, a los más vulnerables, como te digo, O sea, al viejo estilo. Las 4 o 5 primeras filas, porque los llevaron ahí a las 6 de la mañana a formarse. Gente con andaderas, con sillas de ruedas, y ahí, no hemos tenido un solo pronunciamiento, por cierto, de la delegada de programas sociales del Estado de México. De Delfina. Sí, y lo tiene que hacer porque es su responsabilidad, independientemente de ese servidor de la nación con qué equipo tenga alguna afinidad. Independientemente de eso, los servidores que participaron en ese ejercicio tienen que ir. Y la primera en tomar esa decisión tiene que ser la maestra. Tiene que ser la primera. Después, quien siga en el mando. Si no toma la decisión. La maestra, pues está el compañero Gabriel, que es el responsable del programa. Si no, está subsecretarios. Y si no, la secretaria. Pero que tienen que ser separados de sus cargos estos personajes porque van en contra de la narrativa misma, del nombre mismo de servidor de la nación. Sí. No, bueno, es como te digo, echarte como 10 pasos hacia atrás. Bueno, a ver, aquí hay otra flor para ti. No me incomoda leerla, pero dice Daniel encarna en su imagen, en su edad, en sus posiciones una propuesta fresca, millennial, clara. Millennial. Sí, tú también eres millennial. La pregunta es, ¿qué rostro queremos que tenga Morena de frente al futuro? ¿Un rostro como el de Higinio Maurilio o rompemos el molde y avanzamos hacia algo distinto? Efren Roa. Pues muchas gracias. ¿No? Muchas gracias por el comentario. Luego dice, bueno, ¿cuándo se repondrán las asambleas que se cancelaron? Ya dijiste, ¿no? Sí. Que hay, ¿hasta qué día dijiste? ¿Noviembre dijiste? Hasta el 10. Hasta el 10 de noviembre. O sea, un día antes del 10. 12, 13 días, ¿no? Sí. 12, 13 días. Es posible, ¿eh? Bueno, no podría terminar este conversatorio, Daniel, si no me das tu opinión sobre los hechos lamentabilísimos de hoy. Que están en un ambiente, no sé si... Yo no creo que estén asociados directamente, creo que sería un error tratar de asociarlos o ponerlos en un panorama de descomposición política, porque tampoco creo que sea así, al menos esa es mi opinión. Pero lo que quiero saber es la tuya, que es la que me importa y la que creo que a la gente le importa, no la mía. ¿Qué opinas de lo que sucedió hoy con el alcalde de Chalco? De Valle de Chalco. Es pues es una canallada, ¿no? Se tiene que esclarecer lo que pasó. No solo porque sea Paco Tenorio el que haya recibido este ataque, ¿no? Cualquier ciudadano es lamentable que pase por una cosa así. Sí. Claro que cobra una relevancia porque es el responsable de la administración municipal de un municipio tan grande como Valle. Se tiene que, por esa razón se tiene que saber de dónde vino la agresión. O sea, hay N cantidad de versiones en los medios, que si el crimen organizado, que si policías corruptos, que él ha ido separando de los encargos. Todo eso se tiene que esclarecer. O sea, yo creo que el fiscal tiene un papel ahí muy importante que jugar. Y lo otro es que no se puede ir normalizando, porque hoy fue Paco, pero ya tuvimos regidores. Diputado. ¿No? Diputado federal, ¿no? Que lo balearon, ¿no? Sí. Lo balearon. Entonces, no se puede descomponer así el clima también y que haya la sensación de que cualquier compañero o compañera que ostente un encargo de elección popular es un objetivo de alguien. Porque entonces nos estamos acercando a realidades incluso de otros estados de la República que no son nada convenientes en el estado. ¿Tú crees que fue una coincidencia que se dé justo en el proceso interno de Morena que se dé este atentado? No lo sé. Me gustaría pensar que no, pero si sí, se tiene que aclarar también. Y si es algo que tenga que ver con el proceso, que espero que no, se tiene que aclarar. ¿Confías en...? Y los responsables
no solo se tendrían que ir, por supuesto, del partido, tendrían que estar en la cárcel. Quien sea, por la razón que sea. Yo, y es público, que durante mucho tiempo tuve muchas diferencias con Paco, ¿no? Y que también de un tiempo para acá tuvimos muchas coincidencias. Y es un hombre al que yo respeto, al que reconozco su liderazgo en Valle. Me puede gustar su estilo o no, pero es un hombre al que respeto y que sé que la gente quiere, que yo pude ver personalmente que la gente lo quiere, que es un liderazgo de estos venidos del toque de puerta, desde abajo, construyéndose sin deberle nada a nadie, un liderazgo muy importante en ese municipio. Y no quisiera pensar que tiene algo que ver con el proceso. No es una cosa que me esté planteando. Yo soy muy mal pensado, yo creo que las coincidencias, y menos en política, no existen. Lo más importante, bueno, no sé cómo siga el estado de salud, no sé si hay reportes, Fanny, ¿no? Seguía igual, ¿no? Hasta donde teníamos es que... Sí, que estaba en quirófano. Que estaba en quirófano y, bueno, no Sí. estaba vivo. Sí. O sea, seguía con vida y que, bueno, ojalá le digamos que se restablezca, Sí. que ojalá pase eso. Es un hombre fuerte, ¿eh? Ojalá así sea, la verdad, porque creo que cuando este tipo de cosas se trivializan o se normalizan, ya estamos en la degradación total. Sí. ¿No? Como sociedad deberíamos de aborrecernos si asumimos esto como normal. Creo que estaríamos muy, muy mal. Daniel, la verdad, siempre es un placer platicar contigo. Muchas gracias, igualmente. ¿Con algo que quieras cerrar? Pues decirle a la militancia felicitar a la militancia de los 26 distritos donde logramos sacar con éxito las asambleas, al resto del país también. De verdad, felicitarlos porque hubo presiones de muchos tipos para que claro. no sucediera. Y a la militancia de los 80 distritos que aún no celebran asamblea en todo el país y a los 15 del Estado de México, pedirles que no pierdan la confianza, que se reorganicen, que se rearticulen, que convenzan incluso a más compañeros y compañeras de ir a esas asambleas. Hay que ir de forma muy copiosa, porque lo que la derecha quiere es que se asusten y que no vayan. Y la derecha lo digo en general como posición ideológica. Sí, claro. No me refiero a los del PAN y a los del PRI, porque se puede estar afiliado a un partido de izquierda y tener posiciones de derecha. Sí, claro. ¿No? O sea, por eso digo, la derecha en general, Claro. la de afuera y la de adentro, están interesados en que no vayan a sus asambleas. O vayan a sus asambleas, organicen, sean parte incluso de la organización. Muchos presidentes llegan a pedir alguien que se ofrezca para la logística. Hay que ofrecerse, hay que participar. Que participen. Sí, los jóvenes, ¿no? Yo supe de muchos jóvenes que ayudaron a que se agilizara el ingreso porque pues tienen la habilidad, la pila puesta para hacer más rápido el gafete, ¿no? Que se involucren. Me dio mucho gusto Que ver se a muchos apropien jóvenes. del proceso. Claro. O sea, no permitamos que sea el proceso de las derechas. Tiene que ser el proceso de una nueva izquierda, ¿no? En el país y en particular en el Estado de México. Porque hay una nueva izquierda en el Estado de México, ¿eh? Sí, se está construyendo. Eso es lo alentador. Sí. De que si había hegemonías, pues están empezando a caer. Así es. Y eso es muy interesante. Daniel, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Muchas gracias. El próximo jueves les agradezco a quienes nos siguieron, a quienes leímos su comentario y a los que no lo leí, pues ahí se quedarán colgados. No tenemos todavía la confirmación, pero se supone que hasta este jueves estará en esta mesa el secretario general de gobierno, ¿no? Alejandro Osuna. Ya está acordado así con él. Estamos en espera que nada más lo confirme, pero bueno, de todas maneras ya lo lanzo. Y si no, pues aquí nos veremos el jueves con alguna sorpresa. Muy bien, Daniel. Que Muchas descanses. gracias. Nos vemos. Buenas noches. Hasta el jueves.